día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Entramos dentro de la parte de la comunión de los santos a partir de el punto 949, donde se describen cuáles son la comunión de estos bienes espirituales. Comenzamos leyendo el punto 949, que dice así: en la comunidad primitiva de Jerusalén, los discípulos acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Este es un texto, Hechos 2, versículo 42, un texto en torno al cual hoy vamos a hacer la catequesis. Un texto fundamental que describe cuáles son los rasgos principales de esa comunión. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Bien, lo primero, la primera afirmación es que la comunidad primitiva de Jerusalén, y bueno, pues ya sabéis que nosotros le damos una importancia especial, ¿no?, a la comunidad primitiva y a los primeros siglos de la Iglesia especialmente, ¿no?, porque allí vemos una comunidad que vivió muy de cerca el mensaje de Jesucristo. Tendría sus pecados como nosotros, porque además el mismo Hechos de los Apóstoles se manifiestan esos pecados, pero la proximidad que tuvieron a la predicación de Jesucristo, el hecho de que ellos pudiesen conocer hasta contemporáneos de Jesucristo, ¿no?, el hecho de que ellos pudieron recibir no únicamente la predicación o la palabra de Dios puesta por escrito en los evangelios como tenemos nosotros, sino que pudieron recibir la predicación oral, o sea, el testimonio directo de quienes habían conocido a Jesucristo, ¿no?, la tradición oral que llamamos, no solo la tradición puesta por escrito. Bueno, pues eso da particular fuerza, ¿no?, y particular valor. La Iglesia, de hecho, a la hora de elaborar su teología o de desarrollar la expresión de su fe, como hace este catecismo, recurre en primer lugar a la palabra de Dios puesta por escrito, pero en segundo lugar recurre a los santos padres de los primeros siglos de la Iglesia, lo que se llama la patrología, los padres de los primeros siglos de la Iglesia, para ver cómo ellos recibieron, cómo ellos entendieron las palabras de Jesús. Por eso nos importa mucho ver de qué manera, ¿no?, pues vivía la primitiva comunidad cristiana esa comunión. En primer lugar dice: acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, lo cual quiere decir pues que la comunión, en primer lugar, es una comunión en la fe. La fe de los fieles, dice, es la fe de la Iglesia recibida de los apóstoles, tesoro de vida. Bien, una vez más insistimos en un concepto básico, ¿no?, en un concepto básico que ya hemos tenido ocasión de comentar en algún momento, pero que insistimos una vez más en él. Cuando se dice que acudían a la enseñanza de los apóstoles, cuando dice el catecismo que la fe es recibida de los apóstoles, se está subrayando que no somos dueños de la fe. Estamos transmitiendo algo de lo que no somos dueños. San Pablo en otros pasajes dice: he recibido del Señor una tradición que a su vez yo os transmito. Dice un texto básico también, ¿no? Y después narra la institución de la Eucaristía. He recibido algo que os transmito. Es como diciendo: yo no soy quien, ni para quitar ni para añadir. Este es un depósito de fe del cual yo no soy dueño. Y ay de mí si me atreviese yo ahí a quitar o a poner como si yo fuese dueño de la fe. Uno recibe la fe como en un paño, como oro en paño, se dice, ¿verdad? Sin atreverse ahí a coger pues un estropajo y a estar ahí lijando, no, porque lo voy a rayar, porque ¿quién soy yo para estar ahí de alguna manera contaminando en vez de transmitiendo? La fe tiene pues un componente de transmisión, como cuando en una carrera de relevos uno recibe un testigo y tiene que llevarlo y transmitirlo. Esto es algo muy importante. De lo contrario, pues confundimos el tesoro, el depósito de la fe con la propia ideología.
con la propia ideología, con la propia el entendimiento personal de las cosas, y eso sería un gran error. Sería un gran pecado el que uno, pues incluso imaginaros el caso de un teólogo, de un sacerdote, de un catequista, bien sea seglar, bien sea sacerdote o religioso, es lo mismo el estado de vida que tenga, ¿no? Todos nosotros podemos cometer el mismo pecado, que imaginaros que un catequista, un sacerdote, pues en vez de vivir, o sea, aprovechar pues ese púlpito, ese lugar, esa catequesis, esa aula de catequesis, para transmitir la fe que hemos recibido, pues lo hiciese pues para difundir su propia ideología, difundir su propia forma de ver las cosas, ¿no? Estaría prostituyendo la fe, estaría prostituyéndola, porque ¿quién soy yo para utilizar, ¿no?, pues la Iglesia del Señor para difundir mi propia visión de las cosas? Si yo estoy allí siendo escuchado, si yo estoy ahora mismo, por ejemplo, en este caso en la radio, ¿no? Si estoy siendo escuchado no es porque me llame José Ignacio, ni porque me llame Juanito, ni porque me llame Pepito. Si yo estoy siendo escuchado ahora es porque los oyentes tienen derecho, ¿no?, pues a esperar de mí que lo que aquí se difunda sea la palabra de Cristo y el catecismo de la Iglesia Católica, ¿eh? No ni la ideología de José Ignacio ni la de Juanito, no, porque para eso no hemos puesto la radio, ¿eh? Pues que sencillamente la Iglesia me ha encomendado a mí, y pongo este ejemplo, pero cada uno que eso lo aplique a sí mismo, ¿eh? La Iglesia me ha encomendado a mí, o Radio María en este caso, ¿no?, me ha encomendado a mí este programa para transmitir fielmente el contenido del catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Y el título del programa es Catecismo de la Iglesia Católica. No, el programa no tiene como título ideas de José Ignacio Munilla, pues no hay tal cosa, ¿eh? Por lo tanto, insistimos un montón que la fe es transmitida porque ha sido recibida, y hay un depósito de fe ante el cual tenemos que ser fieles. No somos dueños de la fe que transmitimos. No estamos por encima de ella, estamos por debajo de ella. Por debajo de ella. Y esto es una cosa importantísima, porque a veces se refleja en muchas cosas, ¿no? Yo he tenido ocasión de ver algunos gestos, como que, por ejemplo, pues que si en una boda, pues en vez de leerse pues un texto de la palabra de Dios, se sustituye un texto de la palabra de Dios pues por una poesía. Y dice uno, pero ¿qué pasa? Que nos consideramos con la autoridad suficiente para que en vez de la palabra de Dios pongamos un texto de un poeta. Pero si ese texto no está inspirado por el Espíritu Santo, pero ¿cómo podemos nosotros considerarnos capaces o dueños de cambiar una cosa por la otra? Es decir, podemos poner un montón de ejemplos, porque este principio tiene muchas aplicaciones concretas. Hay otro segundo aspecto para profundizar en ello, cuando decimos que la comunión en la fe es un tesoro que se enriquece, cuando se comparte, dice este punto del catecismo. Eso es verdad, porque hablar de tesoro pues parece que tiene una connotación que podría ser equivocada, porque un tesoro uno lo mete en la caja fuerte, lo guarda con clave y no lo toca. No entendemos tesoro en ese sentido, ¿eh? No entendemos tesoro en ese sentido, porque uno a veces, con la fe a veces hacemos eso, ¿no? Lo guardamos internamente y bueno, pues dice uno, de este asunto casi además se vive a un nivel interno y uno no lo saca fuera, por miedo a prostituirlo ni lo toca, ¿no? No, eso tampoco es verdad, eso tampoco es correcto, es la interpretación correcta. La fe tiene que ser expresada y además uno se enriquece en la medida en que la comparte. Hoy en día tenemos el peligro, ¿no?, de tener muchas reticencias a compartir la fe, ¿no?, por muchos motivos, ¿eh? Recuerdo que una persona me decía, pues no hace mucho tiempo, me decía, yo prefiero no sacar temas de fe ante la gente, porque sacas esos temas y casi te quitan la fe que tienes, ¿no? Decía, estamos en un tiempo, no, pues suficientemente secularizado como para que muchos cristianos tengan miedo a compartir la fe o a hablar de temas de fe. Primero porque no están bien formados, y entonces al no estar bien formados dicen, me van a tapar la boca y no sé cómo contestar.
Segundo, porque hay respetos humanos. Hay respetos humanos y uno además vivimos en una sociedad secularizada en la que se reduce, se pretende, ¿no? Pues acotar la fe al fuero interno. Si en tu fuero interno pues tienes unas creencias, pues se te permite que en tu fuero interno las vivas, pero que no las exteriorices. Como si se dijese que el lugar para hablar de fe pues fuese el interior del recinto de la iglesia o de la sacristía. Pero es que es más, yo creo que también a veces en el interior de la sacristía o del recinto de la iglesia tenemos también nosotros, ¿no? Pues nuestras vergüenzas o nuestras dificultades de hablar de fe. Es más, a veces a los mismos sacerdotes o religiosos, ¿no? Nos es más fácil hablar de la fe o compartir la fe o la expresión de la fe con un seglar, con un laico, que con un compañero nuestro sacerdote. Sí, eso es cierto. Es cierto que a veces entre nosotros mismos pues tenemos un cierto respeto humano de hablar de Dios. Y nos hemos un poco acostumbrado a hablar de Dios a los demás, ¿no? Y eso pasa también en el matrimonio. En el matrimonio igual le es más fácil a un matrimonio hablar a su hijo de Dios que hablar dentro entre el marido y mujer. Eso es otra tentación. Lo mismo que ocurre eso en el matrimonio, que me he acostumbrado a, pues eso, ¿no? A darle respuestas a mi hijo, a hablarle de Jesús a mi hijo, a hablarle de María a mi hijo, ¿no? Y uno dice, con mi marido lo hago. Igual también mi marido es creyente como yo, pero igual también él tiene la misma dificultad de comunicarse conmigo en la fe. También a los sacerdotes nos pasa lo mismo, que podemos llegar a tener una cierta dificultad, pues imagen, hábitos creados, que parece que hablar de Dios acaba siendo una especie de profesión en la que uno pues tiene una forma de un hábito desde un púlpito de hablar de Dios a los demás, pero luego resulta que se pone a comer con sus compañeros, ¿no? Y entonces allí se ruborizaría, ¿no? Si sacase esos temas en medio de la comida. Bueno, ¿y por qué? Todo ello es una tentación, ¿no? Una tentación porque la fe tiene que ser comunicada espontáneamente entre nosotros, espontáneamente entre nosotros. Hay muchos testimonios, por ejemplo, esa palabra de Santa Teresa de Jesús, cuando se dirige a sus hijas, ¿no? Carmelitas, y les dice, hermanas, o hablar de Dios o no hablar, que en casa de Teresa esta ciencia se profesa. Esa es una frase célebre que hemos visto a la entrada de muchos Carmelos. O también aquella otra frase de Santo Domingo, o hablar de Dios o hablar con Dios. Se nos está con ello queriendo hacer pues una referencia a la importancia de que nuestras palabras no sean vanas, que no perdamos el tiempo pues en muchas conversaciones superficiales, que seamos capaces de ir a la esencia, ¿no? Cuántas conversaciones sobre temas que no tienen ninguna trascendencia y desaprovechamos nuestras conversaciones para profundizar la comunión en la fe. La fe se enriquece cuando se comparte. Se enriquece cuando se comparte, es así de cierto. Tenemos la experiencia de lo que es, pues, no únicamente esto, sino que psicológicamente es así. Cuando nosotros, un hijo llega a casa y nos ha pedido que le echemos una mano para hacer unos deberes o entender una lección, nos damos cuenta que al explicarle a nuestro hijo una cosa, es ese momento en el que tú la entiendes mejor. Una cosa se recibe mejor cuando se hace el esfuerzo de expresarla, de transmitirla. Entonces tú la recibes mejor. La fe se enriquece cuando se comparte, cuando se expresa. De lo contrario, algo que está vivido, ¿no?, en un tono meramente interiorista, que no ha sido expresado, ¿no?, pues uno todavía no la ha recibido plenamente. Yo hago mía la fe plenamente, paradójicamente, cuando he hecho el esfuerzo de expresarla y de transmitirla a los demás. Entonces me adhiero a ella con más fuerza. Dios se sirve muchas veces de darnos la tarea de la transmisión de la fe para fortalecer la nuestra. Son los que hemos recibido algún ministerio de predicación,
pues lo sabemos muy bien. Dios se ha servido de un don, mejor dicho, de un ministerio de transmisión de la palabra para fortalecer la fe del que la está proclamando. ¿Cuántas veces los que predicamos, según estamos diciendo una cosa, nos decimos a nosotros mismos, ¿no? Según se lo decimos a los demás, nos decimos a nosotros mismos. Y eso va por ti, José Ignacio, el primero, o va por ti. Es así, o sea, Dios se sirve de ese ministerio para fortalecernos. La fe se fortalece en la medida en que se comparte, en la medida que se transmite. Bien, vamos por lo tanto a hacer un momento de descanso pidiendo este don, ¿no? El de la capacidad de transmitir, de compartir la fe, superando respetos humanos, ¿no? Superando hábitos adquiridos, superando nuestras vergüenzas, ¿no? Profundizando y compartiendo el mensaje de la fe. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con personas a las que no conocíamos de nunca, pero nos quedamos impresionados de la comunión tan grande que teníamos con ellas, porque compartíamos la misma fe, nos conocíamos en Cristo, antes de habernos conocido personalmente. Y dice uno, pero ¿qué comunión tan grande tengo con esta persona, a la cual no había conocido hasta ahora, por el hecho de que estábamos en comunión con Cristo, por el hecho de que compartíamos la misma fe? Hermanos en una misma fe, eso hermana tremendamente, ¿no? Los lazos de la unión en la fe son incluso superiores, ¿no?, a los lazos de la carne. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.